Bueno, muchísimas gracias a Fundescus, a la asociación, a JB, muchísimas gracias a mis compañeros de mesa y a quienes están presentes. Sé que hay una audiencia de esas que, en fin, son muy arrolladoras, porque como no las vemos, son muy arrolladoras. Bueno, muchísimas gracias, insisto en esto. Vivimos tiempos muy asiados, planetariamente. Hay una redundancia de los sentidos de la crueldad, hay una redundancia de los sentidos humillantes, hay una redundancia de lo que podrían ser los malos propósitos de la humanidad. Esto tiene que ver con un panorama muy distópico, y voy a abusar del término, que se revela como una ola creciente de confirmaciones de la gobernanza de extrema derecha en varios lugares del mundo. De extrema derecha que voy a enunciar 4 cuestiones que para mí deberían estar siempre presentes en los análisis que hacemos. No digo siempre presentes, pero que tienen un significado que no puede ser ignorado. Es decir, el mundo no cambió porque sí. Esto tiene algunas raíces largas. Voy a decir que yo creo que la crisis deviene inclusive de la famosa crisis del petróleo. Por ahí la voy a instalar. En realidad ahí el capitalismo va cambiando de significado en orden a los dispositivos concentrativos. Antiguamente, el capitalismo es difícil, es muy todo una... Discúlpenme esta digresión inicial, porque después vamos a hablar de cuidados y lo que esperamos todavía en términos de sanción, a propósito de la esfera de los cuidados y cómo ha devenido una esfera gravitante. Lo que les quiero decir es que las complicaciones que tenemos en el presente respecto de actos eleccionarios, las extremas derechas no llegan ni por golpes ni por sacudidas, llegan por actos eleccionarios. Orbán hace mucho tiempo que sigue siendo electo por una mayoría plausible en Hungría. Y así ha venido ocurriendo. Es cierto que, por ejemplo, Meloni tenía 20% en su momento. El acuerdo con las derechas significó que se hiciera primera ministra, pero en nuestro país la extrema derecha llegó por actos eleccionarios. En Estados Unidos también. Y lo que quiero decirles es que hay un síntoma muy anterior, y es el propio cambio en el modelo capitalista de acumulación. Antiguamente, digo antiguamente porque hay todo un debate historiográfico acerca de desde cuándo enraiza el capitalismo. Y yo no me voy a proponer ningún debate sobre esto. Lo que sí sabemos, siglo XVII-XVIII, es de ascenso de la forma capitalista y, por supuesto, consagración madura con siglo XIX. Dos grandes revoluciones industriales, por otra parte. Pero lo que sí sabemos que estaba asociado a un modo de producción de mercancías. Se producían vasos, se producían manteles, se producían cables. Había actos productivos. Voy a recordar que Saint-Simon, que no es ningún avanzado de izquierda, una figura notable del siglo XIX, hablaba de clase productiva, para hablar de productores, dueños de los medios de producción, y de los sujetos que efectivamente producían las clases trabajadoras. Pero ¿qué ha pasado? Yo creo que desde la crisis del petróleo para acá, primero que se inventó algo que no existía, petrodólares. No existía convenciones en torno de los dólares. Pero ha habido un cambio de eje. El bien más consolidado hoy en materia de acumulación no es la producción de cosas. ¿Cuál es el bien más? La finanza, el orden financiero. Esto es lo que más produce
concentración. Es increíble. Al punto de que, bueno, lo que no sabemos, no tengo ningún pronóstico, y además no soy economista, felizmente, lo que digo es que el mundo no puede estar tanto tiempo girado en un orden de producción. Que llegará un momento en que... Pero es en sí. ¿Qué es lo que más vale? Inclusive, como desideratum de la actual política económica. Carmen, ya saben ustedes que estamos inclusive en una condición asombrosa de antiproductivismo, de antiindustria. A tal cosa hemos llegado. Quiere decir que no puede asombrar que esto esté asociado a una serie de manifestaciones también en la subjetividad. Para no decirles otras cuestiones que a mí me parecen que son muy gravitantes. El mundo era bipolar hasta hace unos 30 años, un poco menos. Y luego, no quiero hacer ninguna defensa de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, no es por ahí. Lo que digo es que el mundo estaba dividido, y aún para la gente que teníamos muchas reservas en relación a lo que era la URSS, sabíamos que había un contrapeso. ¿Está claro lo que quiero decir? Había un contrapeso. No se iban a animar a bombas atómicas porque había contrapesos. ¿Está claro lo que quiero decir? Pero eso se eliminó por completo. O sea, no hay el mundo que es monopolar, para decir. Y el resto arreglate. De hecho, estamos hoy en una exposición muy siniestra, la posibilidad de una conflagración en orden a la monopolaridad. Espero que no sea así. Pero estamos... Y la tercera cuestión que quiero decir es que todas estas circunstancias tienen que ver con conmociones en el orden de la subjetividad, muy grande, muy grande. Hace 40 años, 50, cuando yo era joven, toda nuestra apuesta a transformar esta sociedad para hacerla más justa, no éramos feministas, para nada, todavía. Pero teníamos esa... Lo cambio, ¿no? Tiene mucho... Me hace un poco de ruido. Sí. Ahora, yo puedo hablar a capela, ¿eh? Pero el problema es que hay gente que tiene que escuchar y obstruyo los mecanismos que disponen de esa amplificación. Entonces, lo que quiero decirles es que este cambio en la subjetividad es enorme. Voy a señalar algo. En el pasado, pensáramos como pensáramos, estuviéramos alineados en donde estuviéramos desde el punto de vista sobre todo político, ¿no? Por ahí no ideológico y político. En realidad había una expectativa que era la puesta en la clase obrera. Pasara lo que pasara. Pero resulta que este es un país que en estos últimos 40 años, 45, perdió 1.200.000 personas en el sector 2 de la economía, en la industria y manufactura. ¿Hay clases trabajadoras? Claro que sí. Además, acá está lleno de trabajadores y trabajadores. Pero no tiene la arquitectura que hace 40 años tenía. Son clases muy dispersas. Entonces, la verdad es que todo eso debe ser recogido en el análisis que dice cómo es posible que estemos encrucijadas como las actuales. Bueno, yo como soy una optimista y redenta, lo vivo diciendo, por las dudas no se note, lo voy a sostener, digo, bueno, primero estoy absolutamente segura de que voy a apostar a la condición humana, como decía Roberto Rossellini. Permítanme seguir apostando a la condición humana. Y la segunda cuestión, permítanme a seguir apostando de que la servidumbre voluntaria no es para toda la vida. Algún día hay una insurgencia. Algún día hay un acto de trascendencia, diría el existencialismo. Esto no va más. Y ahora sí vamos a los cuidados. Yo creo que hemos perdido, yo voy a repasar un poco primero las propias dificultades que tuvo la cuenca feminista para, vamos a hacernos cargo de que la propia cuenca feminista
admitió medio tardíamente la concepción integral de los cuidados. Fíjense, es notable, ¿no? Porque si hay una marca de género es ustedes a los cuidados, ustedes mujeres a los cuidados. Esto se reinventa notablemente, sobre todo en la época moderna. Porque en la época moderna, desde la Revolución Francesa en adelante y las convulsiones que han tenido estas sociedades en la arquitectura de las nuevas naciones y de los nuevos elementos, no quiere decir que el derecho fuera todo innovado por, por la época moderna, pero sí tiene una torcedura extraordinaria, porque va a ser el fundante del propio significado del Estado. Por lo tanto, eso es una connotación notable. El orden jurídico es indispensable, y es indispensable en muchísimos sentidos. Y es un orden vertebrado sobre una reposición mucho más aguda de la verga. Eso también es una marca impactante de la modernidad. Muy impactante. Pérdida, inclusive, de derechos. Hay regiones, Normandía, por ejemplo, en Francia ha sido muy analizada respecto a la pérdida de derechos de las mujeres después de, obviamente, del Código Civil Napoleónico. Hay algunos lugares que hacen una reserva. Hay muy buenos trabajos que muestran que en el País Vasco las circunstancias femeninas siempre es un poco diferente. Pero en realidad la marca hazañosa que trae la modernidad es esta vertebración de un orden patriarcal en donde los varones efectivamente disponen de el auspicioso sentido del poder, sí, del poder político, pero de todos los poderes, aunque el científico. La ciencia va a tener un vertedero muy patriarcal, se analice como se analice, y de ahí que las propias mujeres, muy tardíamente, salvo muy honrosas excepciones, las mujeres pudieron ser incorporadas a las ciencias jurídicas. Hay por ahí algunas cuestiones que llaman la atención. México tuvo una decepción rara de alguna mujer, pero argentina, ustedes saben que la primera es platense, ¿no? Y voy a recordar que siempre Carmen Argibay no pasaba ninguna circunstancia en la que se inhibiera de decir que cuando comenzó a estudiar Derecho, yo también comencé a estudiar Derecho, su profesor la miró y le dijo: señorita, Derecho no es para las mujeres. Y estamos hablando de 1958, 59, 60. Es cierto que ahora hay una alta feminización de la matrícula en todas las escuelas de Derecho. Pero es digamos, justamente un síntoma de las circunstancias que han venido dándose por el imperativo categórico de que vamos a salirnos del mandato patriarcal, donde era imposible que una mujer se le ocurriera. Por supuesto, ser abogada, en 1920 era más fácil encontrar mujeres en química, mucho más fácil. Pero no solamente el derecho, también eran pocas en la historia. Siempre debemos recordar que el siglo XIX es una excomúnica en las mujeres en el orden de la ciencia, pero no es fuertemente, no se supone que son solo las ciencias mal llamadas duras, pero no. Digo, el orden jurídico, la ciencia jurídica, digo, historia no era para mujeres. Pregúntenle a Van Rank si había admitido mujeres cuando comenzó el desempeño de la historia científica, ¿no? En la historia del siglo XIX en adelante, no podían ir. Y filosofía, descentralización enorme de mujeres. Filosofía tampoco era para mujeres. Así que ni lo blando ni lo duro eran para las mujeres. Quiero anunciarles que efectivamente el orden de los cuidados parece tan íncito, tan apergaminado en la subjetividad femenina, que como ustedes saben que el orden simbólico es lo único que nos distingue de las otras especies, no es nuestra capacidad enorme cuando la tenemos, de inteligencia, el despliegue del lenguaje, no.
lo que nos distingue de las otras especies es algo impactante. El orden psicólogo. Ninguna otra especie tiene orden psicólogo. Un gorila tampoco tiene orden. Entonces, tómenlo como quieran, pero no lo tiene. Entonces, lo que quiero decirles es que eso está tan impregnado el orden simbólico que yo podría decirles que todas las capacidades desarrolladas por el feminismo, en esta en estos desafíos que se plantean desde hace casi 2 siglos, 1848 es la primera gran reunión, en la que hubo varios varones, quiero decirles, por las dudas se me opaque, el feminismo no es cuestión de mujeres. El feminismo es una cuestión de la dignidad humana. Entonces, luego de haber pasado este mensajito, digo, la verdad es que es notable, primero, un apego. La primera ola feminista, que llega hasta, calculamos, terminada la Segunda Guerra Mundial, tenía muchos apegos, muchos. Ni se les ocurría que en general las primeras mujeres que propusieron el control del cuerpo, el control de la natalidad, no fueron las feministas, fueron mis amigas las anarquistas, las verdaderas anarquistas, ¿está claro? Antes que las socialdemócratas. Y esto les digo por qué es así. Pero las primeras propuestas de crear dispositivos contranatalistas proviene de los grupos de mujeres anarquistas, que muy tempranamente dijeron maternidad a la altura de nuestro deseo, de nuestro propósito, no obligada, no forzada. Por lo tanto, maternidad consciente, decían algunos varones. Entonces, miren, en realidad, la revolución de las mujeres en la década del 60 es una verdadera revolución, porque sale de un periodo de, ¿cómo decirlo?, de cierto reflujo. Ha habido un cierto reflujo del feminismo y una estampida que tiene muchísimas notas del contexto situacional de los años 60, la guerra de Vietnam, sobre todo la guerra anticolonial, los grandes tumultos estudiantiles, todo ese. El movimiento hippie, que no ha sido muy analizado, pero también tiene mucho que ver, es una contestación al capitalismo del lado del consumo. El movimiento todo eso origina una apuesta crítica en ¿y a qué nos dedicamos? A tener hijos, a pensar cómo van a la universidad, a tener un síntoma del nido vacío, etcétera, etcétera. Y ahí aparece ese texto tremendo de la Betty Friedan, y después se convirtió en una escena conservadora. Es tremendo lo que puede ocurrir. Pero es así. Y resulta que esta especie de feminidad atosigada, el sentido común más reproductivo que ustedes pueden imaginar. Y eso hace una gran conmoción, a eso le llamamos segunda ola, y produce una serie de textos que son todavía muy, 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 muy importantes, muy importantes. Textos de Miller, por ejemplo, ¿no?, en política sexual, etcétera, etcétera. Hay una textualidad muy vigorosa que después se va a hacer más enjundiosa con los ensayos críticos que vienen de los años 80 y 90. Nada ha sido más sacudido que las teorías feministas. Yo creo que no ha habido un movimiento, primero porque corresponde a más del 50% de la humanidad. Era la pregunta, ¿cómo es posible, no?, que siendo unas concepciones y unos principios que atañen a más del 50% de la... Bueno, ahora estamos. Yo creo que es una de las fuerzas de mayor derrame. Se ha convertido en una fuerza. Lo vimos el día 9. Pero lo que permítanme decirles, dentro de las concepciones teóricas feministas, en una muy gravitante circunstancia de delimitación del factoreo patriarcal y de una gran crítica al sistema de repositorio de la humanidad, parir,
cuidar, cuidar, parir, parir, cuidar, cuidar. Sin embargo, es como que no estaba connotada políticamente la dimensión de los cuidados. Eso no quiere decir que no hubiera algunos ensayos. Sí, había, lo que quiere decir que había una dimensión del significado de los cuidados. Es más año, digamos, inicios del nuevo siglo, una muy buena textualidad acerca del significado de los cuidados. Es más, hizo una apreciación económica del cuidado. Se ha venido haciendo. Un trabajo de hace unos 7 años atrás mostraba para México, solo para México, ¿no? Los cuidados estaban significando cuánto del Producto Bruto Interno. Alrededor del 23%. 23% de todo, si se da valor a todo el significado, a toda la cadena de cuidado, que no tiene solución de continuidad. El problema del cuidado es que no tiene solución de continuidad. Hablando, obviamente, de características ampliadas del cuidado. Higiene de la casa, no termina nunca. Cuidar la casa, no termina nunca. Permítanme una digresión más. En un momento determinado, un trabajo muy bello que denominó trabajo invisible a todo ese trabajo. Eso ya se planteaba en las décadas del 70-80, el trabajo invisible, como no reconocido, la negación propia de la condición femenina destinada a cuidar, cuidar y cuidar. De modo que no fue tan, sin embargo, no fue tan fácil. Quiero decirles algo, es un auto. No fue tan fácil crear una política feminista acerca de la dimensión del cuidado para sacarlo de la esfera de su valor autoasignado, autoasignado societalmente, no devenido de ningún otro lugar esclarecido, ni de la trascendencia, ni de ningún otro lugar más que nuestra propia organización cultural. Y efectivamente, el hecho de que no se trataba solo de reivindicar esa no solución de continuidad que tienen los cuidados, sino de cómo hacer del cuidado una esfera significativa dentro de la concepción de los derechos humanos. Acaba. Voy a decirles que la Argentina fue el país que presentó ante la Corte Interamericana, cuando teníamos ministerio, Elizabeth presentó para que hubiera una opinión de la Corte Interamericana, por eso se llama opinión consultiva, una opinión acerca de cuál es la dimensión de fondo conceptual que tiene cuidados. Y por supuesto, insinuando claramente que era derechos humanos, y tal lo que ocurrió, les voy a leer los considerandos que en su momento hizo la Corte Interamericana. En la opinión consultiva 31 se demoró bastante tiempo, porque según me recuerdo, la consulta se hizo en el año 22. Y se pidió la Corte, no fue unánime, hubo algunas disidencias, y se concluye que los estados, opinión consultiva 31-2025, están en la obligación de adoptar medidas en favor de las mujeres que desempeñan labores de cuidados no remuneradas y se encuentran en situaciones de especial vulnerabilidad, como es el caso de las mujeres con discapacidad y de las mujeres que tienen a su cargo el cuidado de personas con discapacidad. Esta es una dimensión obviamente casi no objetable. ¿Quién cuida a los discapacitados? Sobre todo, y ahora me voy a referir al proyecto de ley. Yo no sé si ustedes tienen claro que el proyecto de ley fue presentado en su momento. Primero, antes de entrar en el proyecto, les voy a dar unos datos muy interesantes de América Latina, la nación a los cuidados.
Hay algunas, bueno, en este bello trabajo de la CEPAL, muy buen trabajo, después de la bibliografía, hay un raconto de dónde tenían las bases sustantivas antecedentes. Y desde luego, la CEDAW es todo un repertorio. La propia CEDAW es todo un repertorio que suscita la idea de una condición particular en las políticas públicas referidas a cuidados. Miren, hay algunos países que han conseguido, primero, hay algo que quiero decirles fundamental. En general hay tres sujetos relevantes en orden a los cuidados. Tres sujetos relevantes. Unos sujetos relevantes son niñeces, adolescencias. El otro sujeto relevante son personas con discapacidad. Y el otro sujeto son la gente de mi franja de edad, más jóvenes. Porque en realidad se presume que es de los 60 y más años. Pero una podría decir, hay una tradición, hay una vieja tradición, preocupada en alguna medida por el cuidado, y son las famosas licencias por maternidad. La licencia por maternidad es una comprensión elemental, bueno, es la madre, pero se sabe perfectamente a esas alturas. Miren, las licencias por maternidad fue una de las primeras determinaciones de la OIT en 1919. 1919, la OIT solicita que se tenga en cuenta que esta sea una prerrogativa para las mujeres trabajadoras. Y la verdad es que hay una inteligibilidad profunda acerca de que no hay condición humana posible si no hay una relación de cuidado larga con nuestras criaturas. Voy a decir algo que muchas veces he dicho. Así como la condición humana es notable en su condición homo sapiens por orden simbólico, la otra cuestión notable es que el resto de las especies se arregla bastante bien a poco de nacer. Ni les digo los seres, las criaturas inferiores, hormiguitas que nacen y caminan, pulgas que están... No, me refiero inclusive a mamíferos. Un perrerito tarda unas horas, pero anda suelto. Un corderito hace lo mismo. Un vallenato se alimenta, la madre tiene que estar cerquita, pero en cambio nuestras crías se mueren. Si no viene el maternaje, la madre o quien sustituya en el maternaje, se mueren. ¿Sabían eso? No sobreviven. Y lo más notable es que por fuerza de los derechos que hemos conquistado, en orden a los derechos humanos fundamentales, hemos extendido, en Argentina particularmente, si bien la última ley de punitividad de los chicos de 14 años nos arroja un poco para atrás, pero yo lo que les puedo decir es que hay una tradición, sobre todo en los países románicos, y ahí donde hay más derechos, por supuesto, no es solamente una tradición de ciertas jurisprudencias, me refiero al orden de los derechos. En la Argentina a mí me gusta decir que por orden de los derechos que habíamos conquistado, que hemos logrado, la adolescencia termina con la beca postdoctoral del CONICET. Porque tenemos, inclusive en Argentina, hay algo notable que ha ocurrido, que ocurrió en estos años pasados, y es también una matriz de sentimientos que antes habitaba solo las mujeres de las clases medias, pero ahora se extendió, en la medida que ha habido muchas más prerrogativas para estudiar a mujeres de estos sectores populares. Como nunca, yo he escuchado a mujeres de los sectores populares decir, bueno, es preferible unos años atrás, estamos ahora en una encrucijada, pero años atrás se decía, yo prefiero que me termine la facultad, que trabaje menos y que me termine la facultad. Ustedes lo han oído, ¿no es cierto? Antes era muy típico de las clases medias, y unos años atrás, justamente en la medida que hubo prerrogativas
para los sectores populares en orden al sagrado derecho a la educación, resulta que también mucha gente, hoy las cosas han cambiado mucho. Entonces, me fui muy lejos, pero maternidad. Es cierto que la Argentina es un país que, bueno, ahí nomás, 36, ya se inicia el 40 con una ley que protegía a la licencia por maternidad. Pero les voy a decir que nos quedamos muy cortos. Porque, les voy a decir, por ejemplo, Argentina tiene las famosas 90 días, 45-45, depende desde luego, allí donde se han impuesto regímenes muy interesantes, se llega a 100 días y más. Hay universidades que tienen pactados mucho más días. Pero en términos, digamos, generales, en lo que era la antigua ley, la fenecida ley del contrato de trabajo, teníamos los famosos 90 días. Y les voy a decir que hay gente que tiene, por ejemplo, Chile tiene casi 5 meses. Entre, se puede, El Salvador tiene 16 semanas. Colombia tiene 18 semanas. Argentina, digo, tiene 13 semanas. Tenía, perdón, salvo, obviamente, la conquista de regímenes particulares, gremios que han conseguido convenios muy buenos respecto de la... Panamá tiene 14 semanas. República Dominicana, Suriname tiene 16, Uruguay tiene 14. Pero ¿saben cuál es el país que más licencia tienen las mujeres para maternar? Venezuela. Venezuela tiene 26 semanas. Yo siempre he dicho que podríamos haber hecho algún cambio importante, porque en general estamos ahí, estamos en la media abajo. No me escapa que la cuestión de maternal es un anticipo enorme en materia de cuidado para, obviamente, ese sujeto, los tres sectores y tres segmentos que son preferenciales en toda la óptica que tiene que ver con cuidado solo, incluida la perspectiva de la ley sobre la cual, abortada por ahora, pero me parece que además perdió el estado legislativo ya la propuesta que se hizo. Quiero decirles también, gente de la Administración de Justicia, que hay algunas situaciones interesantes del desarrollo jurisprudencial en materia de cuidado. Por ejemplo, la Corte Constitucional de Colombia, en el 2012, emitió la sentencia 38312 contra las condiciones para el goce de la licencia de paternidad, que establecía que se aplicaba solo para el esposo o compañero permanente. Y acá dice, se extiende cualquiera sea la vinculación. Y ahí está muy interesante las narrativas que han hecho. Y no solamente Colombia, yo voy a rescatar muchísimo el carácter de la Corte Constitucional. Ustedes saben que es una gran referencia. Cuando se sancionó la ley de aborto, el 30 de diciembre del 2020, a las 4:14 de la madrugada, tiene una repercusión extraordinaria sobre la vida de las mujeres, sobre la vida societal. Pero también tuvo repercusiones institucionales muy importantes. Nuestra ley impactó en la Corte Constitucional de Colombia e impactó en México. Muy fuerte. Al punto de que fueron las dos supremos en donde emitieron, el caso de Colombia señaló como inconstitucional la penalización del aborto. Y en el caso de México, como México tiene una organización absolutamente federativa, federal, el Código Penal lo tiene cada estado, lo cual es todo problema, y el aborto depende de cada estado, no sé ahora cuántos a propósito de lo que resolvió el Supremo Tribunal
México respecto de que el aborto no podía ser condenado, etcétera, etcétera. Y ahí se precipitaron, no sé ahora cuántos estados, les digo ese dato, pero hubo una concatenación de resoluciones por parte de cada estado mexicano. Eso es mérito de nuestra ley, que además desde el punto de vista de la arquitectura, de la técnica legislativa, ha sido muy, muy celebrada. Nuestra ley ha sido muy celebrada. No hay duda de que es de lejos la ley de aborto, ¿no? La mejor estructurada, y lo digo porque hemos tenido varias circunstancias de trabajo a través de Zoom con organismos de enseñanza de derecho en Estados Unidos, y han remarcado la notable técnica que adquirió la ley. Bueno, les quiero decir que, antes de entrar en nuestro proyecto, ¿quiénes son los países que han conseguido leyes sobre sistemas de cuidados? Uno es Colombia. Colombia tiene desde el 2025 la creación del Sistema Nacional de Cuidados, que es la ley 2281 del 2023, promulgada, puesta efectivamente en el 2025. Costa Rica tiene una ley de cuidados. Cuba tiene un Sistema Nacional para el Cuidado Integral de Vida, que es el decreto 109 del 2024. Ecuador tiene la Ley Orgánica del Derecho al Cuidado Humano, que es una disposición número 309 del 2023. Panamá tiene un Sistema Nacional de Cuidados. En Uruguay, quienes se encuentran en situación de dependencia, niñez, menores de 12, mayores de 65 sin autonomía, quienes prestan cuidados. Y Venezuela, personas en condición de vulnerabilidad, cuidadoras y personas dependientes. Es muy larga, y voy a dar, para que ustedes vean, es un excelente informe que le dimos a CEPAL. Bueno, y ahora nos vamos a meter un rato sobre nuestro proyecto. El proyecto fue presentado el 3 de marzo de 2022 y tiene una justificación larga, muy buena, muy bien fundada, y obviamente va a recaer sobre las 3 condiciones de sujetos de los que hemos hablado. Era una ley, era de un proyecto de ley muy ambicioso, muy ambicioso. Voy a decirles que tuvo también algunas dificultades, tuvo alguna errancia, hay que decirlo, en la misma comprensión, en la misma comprensión inclusive de nuestras representaciones de época. No fue tan rápida la absorción, porque era una ley, ustedes van a ver, muy osada. Proyecto osado. Les voy a leer rápidamente porque lo que quiero es que después conversemos. Se llamaba la ley, el proyecto Cuidar en Igualdad, Sistema Integral de Políticas de Cuidado de Argentina, CINCA. Tiene varios títulos. El título primero era Derechos y Políticas de Cuidado, capítulo 1, Función Social del Cuidado, y voy a leer cómo venía el proyecto. La presente ley reconoce que el trabajo de cuidado sostiene la vida del conjunto de la sociedad y es la condición que posibilita la existencia humana, dado que todas las personas, sin distinción alguna, necesitan ser cuidadas en algún momento de su ciclo vital. El artículo 2, el objeto, tiene por objeto establecer un sistema integral de cuidados con perspectiva de género, dice, que promueva y articule las políticas públicas en la materia con el fin de reconocer el derecho de todas las personas humanas a recibir y brindar cuidados, así como también el derecho al autocuidado. B. Contribuir a superar la división sexual en el trabajo
y su consecuente impacto en la reproducción de desigualdades sociales de género. C. Promover una organización social del cuidado justa y corresponsable. Y D. Reconocer el valor del trabajo de cuidados y promover su formalización cuando el mismo se realiza de manera remunerada. Quiero decirles que, bueno, voy a dejar por delante algunas cuestiones. Tiene casi 100 artículos. Proyecto. O sea, es todo un problema. ¿Por qué? Porque efectivamente era incidental sobre una serie de leyes, la de contrato de trabajo, la ley previsional, ahora vamos a ver, una serie de leyes muy vertebrales están alcanzadas por esta modificación. Entonces, les voy a seguir. Bueno, el artículo 7 definía los sujetos, o define. Son sujetos prioritarios, lo que hemos dicho, las niñas, los niños y adolescentes, con prioridad hasta los 5 años, las personas de 60 años o más, cuando lo requieran, y las personas con discapacidad. O sea, esta es la determinación. Dice, derechos de las personas que brindan cuidados. Era digo, lo digo en pasado, segura que. Artículo 9. Las personas humanas que brindan cuidados tienen derechos a que se reconozca su labor como trabajo en términos de la presente ley y a realizarlo en condiciones de igualdad y sin discriminación motivada en género o de cualquier otro tipo. Como ustedes ven, es casi imposible solicitar que este proyecto, o animado con el espíritu de este proyecto, pueda tener alguna sobrevivencia siquiera en los días que corren. Voy a leerles cosas muy interesantes que proponía el proyecto: economía del cuidado, trabajo en el cuidado, políticas de cuidado. El capítulo 4 decía políticas para la redistribución, conciliación y corresponsabilidad en la organización social de los cuidados. Claramente el artículo 15 decía políticas de redistribución, políticas que deben estar a cargo del Poder Ejecutivo, implementar políticas de cuidado con perspectiva de género, etcétera, etcétera, etcétera. Y voy a ir más adelante. Voy a. Son los objetivos de la política pública de cuidados, son unos cuantos, pero ahora lo que les quiero decir que uno muy importante era, dentro de esa cantidad, que es el descriptivo de que era lo que se debía, lo que le correspondía al Poder Ejecutivo Nacional, está impulsar la formalización, la protección social, la profesionalización y registración de los trabajos de cuidados remunerados promoviendo la mejora de sus condiciones de empleo. Es decir, esta ley impedía que hubiera trabajo no remunerado a cargo de cuidados. ¿Está claro? O que se tratara de un trabajo de abnegación, o que se lo tratara como un trabajo, como una forma altruista. Para lo cual, algo que Uruguay se empeñó en hacer. Inmediatamente sanciona la ley, en Uruguay hubo una importante escala formativa de gente que se dedicaba a cuidados profesionalmente. Ay, perdón, siendo olvido de mis obligaciones. Entonces, en Uruguay fue notable. Voy a decirles más. Había una circunstancia muy peculiar en el Uruguay. Muy peculiar. Muchas personas trans, muchas, recuerdo un trabajo, se inscribieron en los cursos para capacitarse y hacer cuidados. Por supuesto, es imposible pensar, insisto, en que hubiera una atribución de trabajos de cuidados que no fueran remunerados. Y voy más adelante y les voy a decir que más el artículo 20
Decía que el Poder Ejecutivo Nacional tiene que construir un baremo de medición de dependencia personal para personas mayores. Establecer cuáles eran las condiciones de imposibilidad, ¿eh?, que tenían las personas mayores a las que el Estado debería socorrer. Obviamente se trataba de una, como van a ver, hay una disposición final que tiene que ver con los recursos. Yo creo que esto fue uno de los problemas mayores que tuvo la representación PRO. ¿De dónde salían los recursos? Bueno, porque había estimaciones, algunas muy groseras, que significaban, sí, lo que hoy está de moda decir, ¿no? Imposibilitaban el superávit fiscal. La verdad es que voy a decir algo muy bizarro. Estoy en contra del superávit fiscal. Si hay superávit fiscal, quiere decir que hay algo absolutamente no resuelto en materia de igualdad, de condiciones dignas de la humanidad en nuestra sociedad. Porque la verdad es que nunca hemos, en planificación social, años atrás, trabajé mucho en planificación sanitaria, se preveía algo. Si hay holgura, quiere decir que no hay aplicación de recursos. Y si no hay aplicación de recursos, quiere decir que hay un déficit social enorme. Era, a ver, materia básica de planificación. Póngase en déficit para que usted pueda tener más recursos el próximo año. Quiere decir que hizo las cosas con mucha holgura, que las realizó. Esta bizarría, pues sé que compromete muchísimo, algunos espejos por ahí, pero digo, lo que necesitamos es un Estado que efectivamente cumpla, no un Estado que haga reserva de recursos, sino que está a la altura de la dignidad esperada de vida. Entonces, les voy a leer otros artículos que eran para mí muy gravitantes, como el de la infraestructura. La política de cuidado debe impulsar el desarrollo y la ampliación de la infraestructura social para la provisión de recursos de cuidado. En esto, miren lo que estaba este. La administración central del Ministerio de Obras Públicas, decía el proyecto, debe destinar anualmente al menos 8,5% de su presupuesto anual a la ampliación de la infraestructura pública de cuidados. 8,5. Y la verdad es que esto es lo que hay que hacer, porque el problema de los cuidados requiere además, requiere algo que tiene que ver con una cierta materialidad. Por ejemplo, aquí no está previsto estrictamente eso, pero todo lo que tiene que ver con desarrollo coadyuvante de la sociedad civil, sí. Y la sociedad civil puede ofrecer muchísimas cuestiones, en orden sobre todo para las adolescencias, clubes sociales que tengan aptitud para seguir haciendo formación y buen cuidado de los adolescentes fuera del horario, de la temporalidad, de la obligatoria escuela secundaria que tampoco existe como tal, como obligación, más allá de lo que marca la ley. Y esto es un emprendimiento extraordinario para, yo diría, entidades de la sociedad civil, a los cuales debería justamente auxiliar un Ministerio de Obras Públicas, ayudando a tener mejor habilitación. Obviamente, nada de esto quiere decir holgura sin control. Lo que quiere decir es un pacto acerca de la mayor eficacia social que tiene un equipamiento social como su club. Entonces, miren todo lo que decía este proyecto, ¿no? Las políticas de cuidado en los espacios del sector privado, del sector público, en fin. Y ahí viene trabajos de cuidado remunerados. El artículo 28, jerarquización de trabajo de cuidados remunerados. A los fines de jerarquizar el trabajo remunerado, las políticas públicas laborales de cuidado deben promover el reconocimiento de las distintas profesiones, tareas y oficios considerados trabajos de cuidados,
la remuneración adecuada, la capacitación y formación laboral, insiste sobre esto, la certificación de conocimientos, habilidades y saberes en materia de cuidados, la profesionalización y especialización, la consideración del trabajo de cuidado remunerado como fuente estratégica de generación de empleo. Bueno, esto yo estoy absolutamente segura de que en el diseño operó mucho la experiencia de Uruguay, mucho, en materia de capacitación para la esfera de los cuidados. Gracias. Qué suerte que he hecho. Bueno, voy a ir cerrando diciendo que, bueno, había el Ministerio de Trabajo debía fiscalizar debidamente el cumplimiento de, sobre todo las formas remuneradas, y evitar cualquier situación de esclavitud en términos de cuidados. La formación de trabajadoras y trabajadoras, el Ministerio de Trabajo tenía muchísimo que decir, etc. Licencias igualitarias, y es el título 2. Acá venían los mayores problemas. La modificación de la ley de contrato de trabajo, ahora extinta, la ley de 744, como la extrañamos, ¿no? Y sus modificatorias, ampliación de los motivos de licencia especial. Por lo tanto, el artículo 58 pasaba a decir de la extinta ley. Todo esto es nihil, ¿no? Esto ya es por matrimonio, por fallecimiento del padre, madre, hermano, por el cuidado de enfermedad, para rendir exámenes en los casos en que la persona que trabaja sufre violencia de género, decía el proyecto. Los pretensos y las pretensas adoptar de dispondrán de 2 días con máximo de 12, etc. El trabajador o la trabajadora contra una licencia de 2 días, el máximo de 6 para año, por cuidado o acompañamiento de la cónyuge conviviente que realiza técnicas de reproducción asistida. Era Argentina año verde, ¿no? La extensión de la licencia por maternidad e inclusión de licencias para personas no gestantes y por adopción. Esta fue también una modificación notable del proyecto. Porque ahí se prevén licencias para las personas no gestantes. Y las personas adoptantes. Entonces, miren, queda prohibido, esta era la sustitución del artículo 177 de la antigua ley que perdimos, prohibición de trabajar, conservación del empleo, que decía la propuesta. Queda prohibido el trabajo del personal gestante durante los 45 días anteriores al parto y hasta 81 días posteriores al parto. La persona podrá optar porque se reduzca la licencia anterior, en que en tal caso no podrá ser inferior a 30 días. El resto del periodo de licencia se acumulará al periodo de descanso posterior al parto. En caso de nacimiento pretérmino, se acumulará el descanso posterior todo el lapso de licencia que no se hubiera rozado antes del parto. En total, son 126 días lo que preveía este proyecto de ley. Para los varones, es decir, personas no gestantes, decía que era muy amplio, porque también implicaba personas no gestantes de sexo femenino. Que eran, en fin, y ustedes saben que esto tenía queda prohibido el trabajo del personal adoptante por 90 días, queda prohibido el trabajo del personal no gestante por 90 días, aún los últimos 15 digan ser utilizados inmediatamente. Y lo más interesante era, por supuesto, también se modificaba la ley del contrato de trabajo, desde luego, la ley previsional, porque a todos los efectos, para el cálculo previsional no podría descontarse jamás estas licencias. Entonces, tanto para gestantes como no gestantes y adoptantes. Pero quiero ir a la última, que fue una de las más. El artículo decía, el artículo 45, inclusión de la asignación parental para personas no gestantes, se establecen
prestaciones, asignación por hija, etcétera, hijas por hijo o hija con discapacidad, asignación prenatal, asignación por ayuda escolar, asignación parental para el personal gestante, asignación parental para el personal no gestante, asignación parental por adopción, asignación por nacimiento, por adopción, por matrimonio. Son las asignaciones que estaban previstas en el refuerzo de las asignaciones y creación. Bueno, permítanme decirles que la inclusión de la asignación parental gestante, parental no gestante y adopción también tenía implicancia sobre el régimen simplificado de pequeños contribuyentes, el RDS, y por lo tanto había una modificación del decreto 593 de 2016 para hacer lugar a todas estas prerrogativas. Bueno, finalmente, quiero decirles las modificaciones que tenía la ley institucional, etcétera. Entonces, ampliación de licencia por maternidad, inclusión de personas no gestantes y por adopción. Decía el régimen especial del contrato de trabajo para el personal de casas particulares también estaba afectado, o sea que era otra de las leyes. Bueno, finalmente les quiero decir la escala, sobre todo que tenía que ver con personas no gestantes, que en general se interpretaban a los varones que iban a ser alcanzados. El financiamiento, lo dejo, porque esto sí que es una verdadera utopía, ¿no? Extensión progresiva de los plazos de licencia. El plazo de prohibición de trabajo indicado en el párrafo 277 y su modificatoria conforme al artículo 37 de la presente ley se alcanzará progresivamente, escuchen bien, a la entrada en vigencia del título 2, 15 días inmediatos posteriores. Al cumplirse 2 años calendario desde la entrada en vigencia del título 2, que es el que estuve demorando, 30 días. Porque efectivamente para los ideólogos de las extremas derechas, en general para los cálculos antiderechos, obviamente el concepto de género es un concepto viscoso, ocioso y en todo caso pernicioso. No alude a las características identitarias que por naturaleza hemos tenido. Ustedes saben que son conceptos muy no, la atribución del sentido de la sexualidad es una atribución que nada tiene que ver con la naturaleza. La naturaleza no tiene nada que ver con el orden del deseo. No tiene nada que ver. Si la naturaleza, obviamente, no va a significar un término que podamos excluir, porque efectivamente somos una argamasa biológica, pero en realidad está absolutamente interferida por términos sociotemporales. Absolutamente interferida. Y no es de ahora, pues. Obviamente, cada vez más, en mi concepción, la naturaleza está como interferida por la cultura. De hecho, somos lo que somos porque comemos de una manera, sobre todo impresionante lo que ha significado la modificación de nuestra estructura biológica, lo que comemos. Es un modificador impresionante. Perdón, eso no es de la naturaleza, es la forma de la cultura. ¿Qué comemos? ¿Cuánto comemos? No tiene nada que ver con la naturaleza. A mí me gusta decir siempre que en realidad somos un aparato biológico que cada vez tiene más conversaciones con las formas culturales. Porque la anamnesis médica no le pregunta al hígado, ¿cómo te llevas con el riñón? Sino, señora, ¿usted qué come? ¿Usted hace gimnasia? ¿No hace gimnasia? ¿Usted come mucho chocolate? ¿Su sobrepeso se debe a qué? ¿Aclaro? Son, ¿cómo decirlo? Son dimensiones estrictamente de la cultura. Insisto en algo, no vamos a deshabitar
nuestro fondo biológico, sobre todo porque nos percatamos rápidamente que los años pasan y que además tenemos una inevitable circunstancia de declinio y muerte, como todo lo vivo. Pero efectivamente somos, sobre todo, digo, nuestra condición, Homo sapiens, es todo, si ustedes analizan el desarrollo de nuestra condición humana, desde el fondo de los tiempos, todavía no le acertamos bien a cuándo fue, en qué lapso se dio la circunstancia de vida hominidia general a vida Homo sapiens sapiens. Sabemos ni siquiera cuánto, probablemente en 30.000 años, no sé. ¿Cuándo se hizo algo tan extraordinario como la invención del pulgar en oposición? Ustedes saben que es la primera herramienta, lo que nos va a distinguir, sobre todo de nuestros primos, hermanos, los primates. Pero efectivamente, ¿cómo conseguimos sortear las incertidumbres del medio ambiente? Tiene que ver con constructos culturales. Entonces, no podemos dejar de apreciar el significado enorme que tiene la estructuración contextual sobre, inclusive, nuestra psiquis. Cambió muchísimo, muchísimo. Ustedes dirán, no, pero siempre Homo sapiens sapiens. No, los sentimientos han cambiado notablemente. Las formas de sentimientos. Tenemos sentimientos extraordinariamente forjados, como el sentimiento de la maternidad equitativa para todas nuestras criaturas. En el siglo XIX era muy común tener 10 hijos y haber una circunstancia que preguntan a una señora, no hay casi sobrevivientes, los georgianos, por ahí tienen 120 años, las georgianas. Y ustedes saben perfectamente que había preferencia de hijos y de hijas. No digo nada sacrílego, digo algo que está en la noción entrañable que hemos adquirido. El sentimiento de paternidad. El sentimiento de paternidad es un sentimiento extraordinariamente desarrollado. Hay un célebre momento de Montesquieu que dice por ahí que ha perdido muchos hijos. Los lamenta, pero no está desolado. Por supuesto, es una percepción de la época de Montesquieu. El sentimiento de maternidad es un sentimiento que hemos builado enormemente, que hemos construido y del que, por supuesto, no vamos a renunciar. Todo lo contrario. Queremos todavía tener maternidades esplendorosas para que nuestras crianzas, digamos, nuestras criaturas, salgan mucho más dotados de amor. Y una de las cuestiones elementales que podemos contar en la materia es cómo, sobre todo en Argentina, ahora que está de moda, decir que las feministas también tienen la culpa de la baja de natalidad. Yo les voy a decir mucho antes que las feministas se propusieran el cuidado del cuerpo como hoy lo conocemos, el cuidado de sí como hoy lo conocemos. Quiero decirles que en los lugares donde hubo transición demográfica, Francia fue de los primeros lugares, Argentina fue el país pionero en materia de transición demográfica, las mujeres hicieron una secretísima gran revolución. Imponerse tener menos hijos. No se los impuso ninguna feminista, se los puedo asegurar. Las feministas de aquella época estaban en otras tesituras. Eso es extraordinario. ¿Y por qué? ¿Por qué siempre es una pregunta ritualmente enojosa? Porque ¿por qué es metafísico? Sino ¿cómo? ¿Cómo fue posible? Sí, porque hubo un encendido en la subjetividad respecto del resguardo, del cuidado
de querer para sus hijos un porvenir mucho más feliz que el que a ellas les había tocado. Es así. Saben que entre las mujeres que están en el inicio de esa baja de natalidad se encuentran nuestras abuelas gallegas. ¿Sí? El grupo de las españolas comienza a descender, luego siguen las italianas y por último las criollas. Digo por las dudas, porque hay una modificación tremenda del saber historiográfico, una perturbación enorme. Entonces, solo las feministas adhirieron a esa construcción en la segunda ola, no en la primera. Se los puedo asegurar por conocimiento de nota. Finalmente, decirles que estamos esperando transformar nuestra realidad para que podamos tener, no, tal vez no una ley tan extraordinariamente diseñada como la que acabo de darles, ¿no? Pero por lo menos una ley que se acomode a una circunstancia que es absolutamente incontestable. Haya cuerpo de mujeres para seguir produciendo cuidados bajo el estereotipo nacional de la abnegación sacrificial. Esto debe ser de alta corresponsabilidad social, como dice la ley, como en general se enmarca en el mundo más progresivo. La corresponsabilidad con los cuidados es de enorme significado. Y estoy segura de que si hay oportunidad, vamos a poder presentar. Hay varios proyectos, hay inclusive una gran actividad en términos de cuidados. Hay muchas compañeras que se están ocupando muy especialmente del diseño de propuestas en torno de cuidados. Y la verdad es que se trata simplemente de ofertar más dignidad a la vida, mucho más dignidad. Sí, estamos pensando especialmente en aquellas que han sido determinadas patriarcalmente como las cuidadoras, pero no dejo de pensar en que efectivamente el área de los cuidados es un área que, insisto, no tiene solución de continuidad y que implica un grado altísimo, una cuota altísima de trabajo, de laboreo, de dedicación. Y obviamente no dejo de pensar, si pienso en las personas con discapacidad y en las personas mayores, no dejo de pensar en la enorme corresponsabilidad social que tenemos para que nuestras criaturas, más allá de los años, tengan unas cuotas adecuadas de cuidado con, obviamente, una nueva configuración respecto de sus deseos, sus apetencias, y no estén en riesgo, sobre todo los niños, las niños adolescentes, no estén en riesgo de consumos de alta toxicidad, que son creo, uno de los espectáculos más dolorosos que tenemos en este momento, de retroceso de posibilidades económicas a los sectores populares. En suma, vamos a apostar a que podamos construir una ley de cuidados que asegure dignidad para todas, todos y todas. Cuestiones, estoy absolutamente abierta a preguntas, a sugerencias y a puntos de vista. Muchas gracias.